Cambia de rumbo y vive. ¿Cómo se llama el título? Cambia de rumbo y vive. Se trata de un pasaje de Ezequiel que en un momento les voy a mencionar, pero antes de eso es importante que nos demos cuenta que en la Biblia habla de que cuando el hombre pecó, vino sobre él maldición, y a medida que el hombre iba viviendo y sus descendientes iban teniendo hijos y más hijos, cada generación el pecado pasaba de una generación a otra, porque no conocían a Dios. Los que conocían a Dios tenían que arrepentirse de su pecado y tenían que vivir bien. Ahora en nuestra época tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, que nos libera de la maldición del pasado y nos da vida nueva. Entonces, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. En otras palabras, la maldición llega a aquellos que desobedecen, a aquellos que no se arrepienten. Y quiero que vayamos a Ezequiel, pero antes de eso quiero que te hagas una pregunta. ¿De qué camino yo he sido libre? Todos venimos de un pasado de maldición, a menos de que ya hayamos tenido una familia cristiana que nos haya ayudado a encontrar a Jesucristo a nuestra vida. Pero la mayor parte venimos de un trasfondo de maldición. Y si entendemos de qué camino venimos, de qué camino Dios nos hace libres, ahora también podemos ver cuál es el camino correcto, cuál es la ruta correcta. Porque hay dichos que no son correctos, que todo camino llega a Roma. Eso no es cierto. Que mientras tú busques a Dios, donde quiera que lo busques, lo vas a encontrar. Bueno, Dios está en todos lados, pero la manera de poder encontrarlo es a través de su Hijo Jesucristo. Y en Éxodo 20, 4 al 6 conocemos lo que dice la Escritura acerca de los 10 mandamientos y de las maldiciones de los que no obedecen. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Ve las maldiciones ahí. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Aquí vemos la maldición y la bendición. Y el Señor está diciendo: los que me obedecen tienen bendición hasta 1000 generaciones, pero los que me desobedecen tienen maldición hasta la tercera y cuarta generación. Quiero ponerles un ejemplo. Fíjense, dice: ¿qué diferencia hay de 4 generaciones a 1000 generaciones? No tenemos 1000 personas ahora, pero si juntamos a lo mejor los de la mañana a la tarde casi, ¿no? Pero si vemos aquí, tenemos una generación. Y Dios dice: si me desobedecen, la maldición pasa hasta la cuarta generación. 1, 2, 3, 4. Pero si no conoce de Cristo ninguna de ellas, la maldición sigue. Si la maldición llega de ella hasta la cuarta, hasta aquí, entonces la de ella pasa hasta acá, la de ella pasa hasta acá, ¿sí? Y después de ella pasa hasta allá, ¿sí? O sea, se va multiplicando la maldad y el pecado. Pero la diferencia del poder de Dios, porque a veces nos pintan al enemigo como muy fuerte y poderoso, y claro que lo es si no tenemos a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, somos vencedores. Y la diferencia de las 4 generaciones a las 1000 generaciones, hace un poco más de este lado. Supongamos que ella, bueno, ya no supongamos, pero ella se entregó a Cristo. Ella renunció y se entregó, le pidió perdón a Dios por sus pecados, los pecados que le fueron impuestos por sus familiares, sus ancestros. Entonces, en ese mismo momento, cuando ella rinde su vida a Cristo, ya la maldición queda atrás, ya no sigue. Y ahora, en vez de tener 4 generaciones de maldad, ella tiene 1000 generaciones por delante de bendición. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Y vamos a dar un aplauso a ellas. Muchas gracias. Pasen por favor a su lugar. Gracias, gracias. ¿Te das cuenta? Entonces quiero expresarte lo que dice la Escritura. Realmente solamente voy a leer el pasaje y tú vas a entender claramente y específicamente de qué se trata.
Vamos a ver lo que es maldición o bendición, y ahí tú escoges. Dice Ezequiel 18, 1 al 32. Luego recibí otro mensaje del Señor, está hablando Ezequiel, dice: ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Fíjate la maldición. Una persona que comete pecado y no se arrepiente, la consecuencia de su sabor de su vida pasa a su hijo si no se arrepiente. Y en este caso Dios está hablando al pueblo y está diciendo: eso ya se cortó en el pueblo de Dios, eso ya no va a suceder. Dice el siguiente versículo: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Yo declaro que dejaremos de citar ese proverbio en nuestra vida, porque ya no va a haber maldición tras maldición, sino bendición tras bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo le daría un aplauso a Dios, porque Dios está diciendo: ya no te voy a dejar que digas ese dicho, porque ahora no es maldición sino bendición. Luego sigue diciendo: todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, dice el Señor: la persona que peque es la que morirá. Y luego pone ejemplos, pon mucha atención. Dice: supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto, no participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni le rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto, imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor. Está hablando de una persona que vive rectamente, ahora como cristianos ya en el Nuevo Testamento, a través de Jesús. Pero dice: pero supongamos que ese hombre justo, dice, tiene un hijo adulto que es diferente, es ladrón y asesino, se niega a hacer lo correcto, comete toda clase de maldades que su padre jamás haría, rinde culto a los ídolos, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus ganancias, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables, presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No. Tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos, ahora va a ir al tercer hijo. El primer hombre vivió bien. Su hijo no quiere hacer el caso de su padre y vive mal. Y luego ese hombre la tercera generación tiene otro hijo. Dice: pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no, ¿qué? Llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes, no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores, no les roba, da de comer a los hambrientos, da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés, obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo?, se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacen lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Ahí estamos muchos de nosotros. No conocíamos del Señor, pero ahora lo conocemos y podemos vivir a través de Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores,
¿Se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad y obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego hace una pregunta: ¿por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Y el título de mi mensaje lo puse así: cambia de rumbo y vive. Quiero que entiendas el asunto de la bendición y la maldición. Creo que este pasaje queda muy claro, porque la maldición continúa si no nos arrepentimos. Pero la maldición se corta cuando nos arrepentimos. Pero si de repente nos apartamos del Señor, porque aquí habla acerca de apartarse de Dios. La Biblia dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. Los apóstoles en los últimos libros de la Biblia habla de esto, que muchos cristianos se van a apartar de la fe. ¿Cómo nos apartamos de la fe? Cuando no obedecemos a Dios. Ahorita hay tradiciones. Este fin de semana Pátzcuaro es conocido mundialmente, pero tú decides si vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a la tradición, porque Dios nos llama a ser un pueblo santo apartado para Él. Y está la bendición y la maldición, y tú y yo escogemos qué queremos. Si nos arrepentimos, ya oímos la palabra de Dios que Él nos perdona. Y ahora el perdón viene a través de una sola persona, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero hablarte precisamente de esta bendición, la bendición de Jesús. Soy bendecido por Jesús. ¿Por qué? Porque yo no podía cumplir la ley, nadie la podía cumplir. Entonces, ¿por qué soy bendecido por Jesús? Dice Gálatas 3:13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, porque por sus heridas somos sanados. Entonces, escúchame bien, está la maldición y está la bendición, pero la bendición única y exclusivamente viene a través de Jesús. Cuando yo recibo a Jesús, cuando tú te entregas a Jesús, Él nos recibe, nos perdona, nos libera de toda maldición y nos da una oportunidad para vivir diferente. Dice que morimos a nuestros pecados, morimos a nuestra carne, al pecado, para vivir para Dios. Y para ello quiero decirte que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo te ayuda, el Espíritu Santo me ayuda. Yo no puedo solo. La nueva era, los grupos positivistas dicen: no, tú di que puedes, puedo, di que puedes, puedo. Ni tú ni yo podemos. A menos de que digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Entonces, si nosotros ya vimos que hay dos caminos, el camino de la bendición y la maldición, y nosotros decidimos, porque Dios nos dio la oportunidad, Él nos salva, y entramos en el camino de la bendición, ahora tenemos una responsabilidad. Di conmigo: responsabilidad. Cuando Dios nos da esa libertad, nosotros tenemos que proclamar a los cuatro vientos la libertad que Dios nos ha dado.
Y puede ser que nosotros pensemos que teníamos pecados muy chiquititos comparados a otros, pero al final de cuentas pecado es pecado. Si tú le robas las pepitas a la viejita de la esquina y tú robas un banco, pecado es pecado. Hayas robado millones o hayas robado las pepitas de la señora, de todos modos es lo mismo. Porque me hice la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Y a veces nos creemos mejores que este hombre. En Marcos 5, 18 al 20, dice que este hombre fue libre de demonios. Se le llama el endemoniado gadareno. Y dice, Marcos 5, 18, dice, mientras Jesús entraba en la barca ya para regresar, el hombre que había estado poseído por los demonios, al cual había sido librado por Jesús, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, ¿qué? No. ¿Por qué le dijo que no? Porque le dice lo siguiente: ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. Pero el Señor te está hablando hoy y te está diciendo, no te quedes en el monte, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Así que el hombre obedeció. Dice, salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Imagínate este hombre que yo me imagino que no vestía, porque lo vistieron, vivía en los sepulcros. Este hombre estaba en una condición terrible. Dice Marcos 5:3, dice, este hombre vivía en los sepulcros. Cuando hablamos de sepulcros, hablamos de tristeza, soledad, depresión, oscuridad y nuestro corazón lleno de pudrición. Eso le dijo Jesús a los fariseos, son sepulcros. Y cuando hablamos de sepulcros, habla de eso y dice, nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Seamos un gadareno o no seamos, de todos modos Dios nos libró de uno o más demonios, ¿sí o no? Porque a veces decimos, no, pastor, ¿qué pasó? Pues ese era legión. Cuando habla de legión, habla de muchos demonios, porque legión en ese tiempo de la época romana, legión componía el ejército, digamos, los soldados de infantería a pie. Eran de 2,500 hasta 6,000 una legión, más le ponían 300 a caballo, entonces 6,300 hombres, unos a pie y otros a caballo. Y cuando ese hombre dice, me llamo legión, yo de repente no le quiero creer al diablo, porque el diablo es mentiroso. Y el diablo quiere hacerte creer que es muy fuerte, muy grande y poderoso, pero es mentiroso. Porque Jesús lo liberó. Le dijo, vete, órale, vámonos. Y dice que esos demonios salieron. A lo mejor haya sido uno como el que tú identificas de dónde Dios te sacó, ¿sí o no? Yo recuerdo que cuando era joven, un amigo, pues no, la persona que lo empujó no lo quería dañar. Pero como él estaba de espaldas y había como un barranco chiquito así, pequeño, pues no pensaron que iba a ser tan grave el asunto. Entonces lo empujan, pero él está cerca del barranco y se tropieza, se va hacia atrás, se pega en la cabeza y se muere. Y este joven que murió era mi amigo. Entonces yo vi cuando el otro lo empujó, claro, nadie dijo nada a la policía porque pues teníamos miedo. Pero cuando lo aventaron y después de días falleció, a mí me entró un demonio, porque pasaron días y semanas que yo no podía estar en paz con ese asunto. Y te digo que se me metió un demonio porque, o no sé cuántos, porque yo era flacucho así, que si soplaba el viento me caía. Flaco. De hecho yo tengo 26 años, vamos a cumplir 26 años de casados. El problema es que tengo 26 kilos más desde que me casé. Imagínate cuando tenga 50, no, ¿verdad? Pero yo era tan flaco que no tenía fuerza. Pero qué chistoso que cuando entré en esta falta de perdón, la falta de perdón, la Biblia dice, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo. Cuando yo no arreglo el asunto y perdono,
dejo una puerta para que un demonio entre, o dos o más. Y yo me acuerdo que me volví muy violento. Pues no, yo no era nadie, era un flacucho, pero dominado por un demonio, era fuerte. Y me hacía pelear con personas mayores. No me importaba nada, porque así trabajan los demonios. Yo no sé de dónde Dios te libró, pero cuando Dios te liberta y te hace libre y tú sabes que ya eres libre de eso, ahora Dios te dice, tienes que ir a compartir. Se lo dijo al gadareno y también se lo dice a los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? A ver, levante la mano los que no son discípulos del Señor. Como 20 no son. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Todos somos discípulos del Señor. Y mira lo que Dios nos dice en Mateo 10, 7 al 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Donde quiera, donde mañana vas a la escuela, ahí tienes que predicar. Mañana vas al trabajo, ahí tienes que predicar. Mañana te pones vas al mercado, mujer, a comprar el mandado, allí vas a predicar. Donde quiera que vayan, prediquen el evangelio, prediquen el reino de Dios. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Con obras sobrenaturales, con liberación, con sanidad. Dice, sanen a los enfermos, pon las manos sobre los enfermos. Había una mujer aquí, pues ya se despidió de aquí de la iglesia, pero por ahí anda todavía. Esa mujer oraba por los enfermos. Y como ya eran muy adultos, esa gente que de repente los familiares dicen, es que ya quiero que se, bueno, no es que dicen que ya quiero que se muera, pero dicen, está tan grave que ya pedimos a Dios compasión para que ya partan, porque pues ya no se puede hacer nada, son ya, la medicina ya no puede hacer nada por ellos. Entonces esta mujer iba y oraba por ellos, ¿y qué crees? No sanaban, se iban al cielo, porque oraba por ellos, se entregaban a Cristo y se morían. Tal así que cuando llegaba decían, no, que no ore la hermana por mí, porque pues yo no quiero irme al cielo todavía. Claro, un día, ¿verdad? Dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y yo quiero que veas Lucas 1, 49 y 50. María, la madre de Jesús, cuando él estaba en la tierra, expresó unas palabras que tú puedes ver ahí en Lucas, y él dice, engrandece mi alma al Señor, me gozo en Jesús mi Salvador. Fíjate que María, cuando vio que Jesús convirtió el agua en vino, cuando vio las maravillas, los milagros, cada vez que los seguía, María se dio cuenta que Jesús, nacido de forma milagrosa en su vientre, es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios cuando ella estaba en la tierra, lo veía. Y ella se dio cuenta que necesitaba del Salvador. Pero ella dijo lo siguiente con respecto a la maldición que se corta. Dice en Lucas 1, 49 y 50, dice, pues el poderoso es santo, el todopoderoso es santo, y ha hecho grandes, dice, el Señor ha hecho grandes cosas. Dice, Él muestra. ¿Qué muestra? Lo que Él ha hecho con nosotros es misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Tú y yo estamos aquí porque tememos a Dios. Él es nuestro Dios, es santo. Hemos entendido que las maldiciones nos traían arrastrando bajo, rumbo al infierno, pero gracias a Jesús que nos ha salvado.